Es un placer, queridos amigos. Deseo compartir hechos trascendentales de la vida y obra del profesor Marcos Méndez, cuyo contenido resalta la extraordinaria calidad humana y su vocación de servicio. Excelente educador que se dedicó a enseñar con entrega y pasión la asignatura química a los estudiantes del Liceo Josefa Camejo de Santa Ana de Paraguaná. Ahora nos disponemos a presenciar el documental Profesor Marcos Méndez, una vida que dejó huellas. Pónganse cómodos y disfrútenlo. Profesor Marcos Méndez, me enseñaste a superar mis ilusiones. Gracias, profesor Marcos, por guiarnos en el camino. El profesor Marcos Méndez fue un personaje emblemático que no solo formó mentes, sino también corazones. Profesor Marcos Méndez, gracias por despertar mi curiosidad por la química. Profesor Marcos Méndez, gracias por su dedicación a la hora de enseñar. El profesor Marcos Méndez fue un excelente profesor, supo transmitir sus conocimientos con mucha pasión. Profesor Marcos Méndez, me ofreciste muchas oportunidades de superación. El profesor Marcos Méndez es un gran ejemplo a seguir. Su labor fue considerada como una práctica donde el compromiso, la dedicación y vocación fue su fortaleza. Marcos Méndez, un gran ser, un profesor especial, un ser que dejó una huella imborrable en mi vida como estudiante, consejero y ahora como profesor. Nace Marcos Antonio Méndez Manaure el 31 de julio de 1959 en Misaray, parroquia Santa Ana del estado Falcón. Fueron sus padres Ramona Manaure de Méndez y Ramón Alejandro Méndez. Cursa sus estudios de primaria en la escuela Misaray. Luego se gradúa de bachiller en el Liceo Héctor Manuel Peña de Pueblo Nuevo en 1978. Inmediatamente inicia sus estudios de licenciatura de educación. Las razones que pudieron llevar al joven Marcos a querer convertirse en profesor fueron la motivación inducida por su primo, profesor de biología José Ramón Méndez, quien ejercía la docencia en Barquisimeto, y las enseñanzas apasionadas del profesor de química Manuel Marín. Escuchemos el testimonio del profesor e historiador Fredis Romero Sierra Alta. Por las características, la colega que fue exalumna también allá en el Liceo Héctor M. Peña, me dice que para ella, que conoció también y estudió con Marcos Méndez, para ella sin duda, si él se inspiró en algún profesor para estudiar química y posteriormente pues jubilarse como docente en esa especialidad, fue en el profesor Manuel Marín. Marcos Méndez recibe meritoriamente el título de licenciado en Educación, mención Biología y Química el 18 de julio de 1986 en la Universidad del Zulia. Padre de 4 hijos, su primogénito Engelbert. Estuvo casado con Yarixa Marina Díaz, con quien procreó 3 hijos, Miguel, Marco y Marlon. Su camino por la institución comenzó en una mañana memorable el 10 de octubre de 1986, cuando se presentó a la unidad educativa Josefa Camejo, siendo recibido por el director del plantel, el profesor Edgar Bracho. Desde entonces, el aula de clases era su lugar, el vínculo y la conexión con sus estudiantes. Al hablar del profesor Marcos, es inevitable llenarme de sentimientos y de emociones. ¿Cómo no recordarlo? Siempre con ese carisma, con esa alegría, con esos chistes que hacían de las clases que fueran tan amenas. Fue la persona que me inspiró a estudiar mi profesión. Para mí, un profesor simplemente excepcional, Marcos. Aunque ya no esté físicamente con nosotros, tu legado, tu mejor legado son tus enseñanzas. El profesor Marcos Méndez fue, para la generación que lo conocimos, un modelo a seguir y una persona que entregó su vida a la educación y a la formación de jóvenes
que veíamos en él el profesor ideal. Marcos Méndez gozaba de un humor y un entusiasmo excelente. Era un extraordinario comediante. Realmente fue un comediante que se hizo profesor. Llevaba en ti la esencia de su buen humor y de su forma de ser. Era como un antídoto contra el estrés que podían ocasionar el resto de las asignaturas o el resto de los profesores. Era la cura del mal del estudiante, porque las clases no eran vistas o no eran lo que es una clase, sino que era como una conversación entre amigos que terminaba instruyéndote, formándote y educándote al mismo tiempo. Una clase de Marcos era lo máximo. A mediados de 1994, los alumnos de quinto año sección B sorprendieron al profesor Marcos Méndez en una emotiva reunión con el interrogante ¿¿Quieres ser nuestro padrino?, gesto que sin duda tuvo una respuesta afirmativa por parte del joven educador. Reconocimiento que se concretó en el acto de graduación celebrado en julio de aquel recordado año. En el periodo escolar 2002-2003, la directora de esta institución, licenciada Dulce Sánchez, requirió los servicios del licenciado Marcos Méndez para que ocupara el cargo de jefe de control de estudios, con el propósito de lograr una eficiente labor educativa. En un ambiente de emoción y competencia académica, el profesor Marcos Méndez se convirtió en el impulsor de las primeras Olimpiadas de Química, realizadas en el laboratorio del plantel. La empatía que tenía con los alumnos, con todo el personal del plantel, y eso es muy importante, porque conocemos cuál es la calidad en este caso de los alumnos que eran a quienes se referían en sí las planillas. Los responsables, se le asignaba algo, algún trabajo, lo que fuera, y él lo cumplía. Y sabemos de las dificultades de donde él estaba a la institución, y él cumplía con su trabajo. Era muy acucioso. O sea, averiguaba, iba aquí, preguntaba allá, iba a los jefes de seccionales, coordinadores, o sea, se mantenía en ese contacto. Y de eso hay constancia. Entonces, eso, y que el personal lo quería mucho. Finaliza una etapa de esfuerzos y trabajo, toda una vida dedicada a la enseñanza. El profesor Marcos Méndez, con 27 años de servicio, recibió el beneficio de la jubilación en el año 2003. Un docente polifacético, conductor de conocimientos, valores y creatividad. El profesor Marcos Méndez se ganó el cariño y admiración, no solo de sus compañeros de trabajo, sino también de todos los alumnos. Entre las características personales destacaban su pasión por el béisbol, cantante, humorista, imitador y un ferviente fanático de los Tiburones de La Guaira. Marcos Méndez fue un extraordinario personaje, un hombre muy versátil. Con Marcos compartí muchas experiencias, sobre todo en el béisbol. Era un zurdo que bateaba muchas líneas y jugamos en los juegos Conefides cuando éramos estudiantes. Y por supuesto también le gustaba la gaita, pues él decía que cantaba bien, pero se le oía mal y eso nos divertía escucharlo. Así que Dios lo tenga en la gloria y dejó huella Marcos en su existencia. Con profunda tristeza, recibimos la sorprendente noticia del sensible fallecimiento del profesor Marcos Méndez, el 23 de mayo de 2024, en su pueblo natal, Misaray. Entrañable compañero y amigo,
porque deja una huella imborrable. Afortunados los que tuvieron el privilegio de ser sus alumnos. Indudablemente su legado y su compromiso con la formación de generaciones de estudiantes perdurará por siempre.